lo primero que te queríamos preguntar es cómo has vivido esta adaptación a un modelo de trabajo en remoto durante los últimos meses, si ha sido especialmente duro en lo referente a las clases y si crees que esto va a mejorar la productividad. Bueno, en principio yo creo que ha sido la única solución que teníamos, ¿no? En algunos trabajos, no todos los trabajos, por ejemplo, todo lo que es la industria social realmente lo está pasando muy mal porque ahí no es factible lo que sería el teletrabajo, el modo online en el que ahora estamos. Y bueno, yo me he acostumbrado a la fuerza, es decir, que me acostumbré en los 15 primeros días de la pandemia porque tenía la necesidad de dar las clases a mis alumnos, luego también distintas conferencias, intervenciones que tenía en foros que se fueron virtualizando, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, pues nada, me metí y voy luchando cada vez con estas herramientas porque hay alguna que la conozco, hay otra que no la conozco y bueno, cada día es una lucha y bueno, de momento reconozco que ha sido una solución. Ahora, sin embargo, esto de que el teletrabajo ha llegado aquí a nuestras vidas para quedarse, pues no me cabe la menor duda, pero tengo mis reservas propias del caso porque yo creo que al final lo que la gente quiere también es el contacto social, la proximidad, la relación, y luego pues hay un momento en el que estás hablando, como yo ahora, estoy hablando con todos vosotros, encantada de la vida, pero no dejo de tener una pantalla delante, ¿no? Por tanto, yo creo que también necesitamos ese contacto físico y de hecho ya incluso las compañías, las grandes compañías tecnológicas que son el alma mater, por decirlo de alguna manera, de estas nuevas tecnologías que tenemos y de lo que sería todos estos inventos del teletrabajo, ya han dicho que a partir del mes de mayo, mes de junio, todo el mundo otra vez hacia la sede de Google, de Facebook y tal, y ya está, y lo del teletrabajo mínimamente, la gran banca internacional también lo dice, y bueno, pero vaya, de momento ha sido un remedio, es decir, delante de lo que hay es esta pandemia, por tanto yo creo que ha sido un remedio y que nos sirve a todos precisamente para estar ahora aquí en este momento. Hay una comodidad que me gustaría destacar, que es que en vez de estar viajando toda la semana, al menos no viajas, es decir, que lo que haces es máximo el salir de una habitación y meterte en otra en casa, por tanto, también es una comodidad, pero yo diría que necesitamos, de hecho, bueno, estar en pisar la calle. Entrando ya en materia económica, se está hablando mucho sobre cómo los fondos europeos podrían impulsar la recuperación, pero ¿cómo crees que debería afrontar España particularmente esa reconstrucción económica? Bueno, yo en principio soy escéptico acerca de los fondos europeos, es decir, no sé si van a llegar, no sé si van a llegar en la cuantía comprometida o prometida en este caso, no sé si se van a cumplir las condiciones por parte de España para que llegue el dinero. Hay que tener en cuenta que este dinero llegaría fraccionadamente, pero también a través de una serie de años y cumpliendo una serie de compromisos estipulados. Hay unos halcones que no están viendo con buenos ojos que se dé dinero a los países periféricos. El Tribunal Constitucional alemán incluso se pronunció en este sentido, obligando a detener lo que era el camino para la autorización de los fondos europeos, porque dice, nosotros no tenemos por qué apechugar con lo que serían los problemas de la deuda de otros países y por tanto esta es una deuda que hay que en definitiva computar en cada Estado miembro en la alícuota que le corresponda. Y bueno, yo en principio lo que haría sería, pero ya lo habría hecho en el mes de abril, sería ponerme en marcha, ponerme las pilas para pensar en la reconstrucción económica de España, una reconstrucción económica de España que entiendo que tenemos que hacer nosotros mismos, tenemos que hacer una transformación de lo que sería nuestra economía y una transformación que tiene varios ejes, ¿no? De alguna manera creo que un eje fundamental es el pensar en las tres IES. Cuando digo las tres IES sería la I de industrialización, la I de investigación y la I de internacionalización. Ahí es donde la industria tiene un factor determinante que va a jugar y que tiene que jugar. Una industria que va a ser de capital nacional, pero que también tenemos que tener una capacidad de seducción para atraer a inversores extranjeros y esto tiene que ir, digamos, con una simbiosis con lo que sería la tecnología. Por tanto, nosotros ahora hemos tomado una decisión fatal en este sentido, que ha sido imponer la tasa a Google. Somos, de hecho, el único país que ha plantado cara a la Casa Blanca y en la Casa Blanca están muy enfadados con España, con razón, Bruselas incluso ya lo ha advertido y esto es muy malo, lo digo porque precisamente ahora es el momento en el que nuestros aliados, sobre todo para recomponer, para transformar la España que necesitamos y dentro de lo que sería la vertiente industrial, ahí necesitamos
el apoyo tecnológico de todas. Este es un punto para mí clave. El otro punto es sobre todo dotar de recursos a la sanidad. Cuando digo de dotar de recursos a la sanidad, creo que la sanidad española es una número uno a nivel mundial, una referencia, pero evidentemente tiene menos recursos que el resto de sanidades europeas. Es decir, ahí están los datos de Eurostat, por lo tanto, quiere decir, estamos muy por debajo de Dinamarca, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, incluso de Italia, y evidentemente nos ha pillado aquí la pandemia de esta manera y nos ha hecho mucha pupa. Creo que hay otro sector por el que hay que apostar seriamente, es el sector agrícola. El sector agrícola es el único que ha crecido a lo largo del año 2020. Es un sector agrícola que cada vez está más también involucrado con lo que sería el sector agroalimentario. Ahí tenemos unas exportaciones muy fuertes a nivel industrial y también a nivel del sector agroalimentario, que después de la crisis de 2008 se supo abrir muy bien hacia lo que era el mundo, por tanto un aperturismo tremendo. Y yo creo que en cuanto a los servicios, que son la estructura, la columna vertebral de nuestra economía, no hemos de renunciar ni muchísimo menos, pero sí que hemos de someterlos a un pulido, es decir, fundamentalmente el turismo. Vamos a vivir ahora algunos años en los que creo que las masas de turistas no volverán como lo estaban haciendo y por tanto tendremos que empezar a seleccionar, a personalizar, a cualificar más a ese turismo, que es un turismo más de calidad, más fiel, que no cambia por precio, e incluso turistas, como por ejemplo pasa en Baleares, en Canarias, también en una gran parte de la costa mediterránea, que bueno, se enamoran de España y que luego igual acaban comprándose una residencia y acaban siendo residentes o semi-residentes aquí. Por tanto, yo creo que eso hay que pulirlo. Y todo esto pasa también por algo que yo creo que hasta ahora nosotros hemos renunciado, que es realmente a premiar lo que sería y a fomentar las carreras investigadoras, las carreras docentes, sobre todo el capítulo de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica. España va totalmente despistada y luego también por apuntalar muchísimo mejor lo que sería la universidad. Pero ahí yo diría que la formación la tenemos que entender en un sistema, digamos, en este caso, bicéfalo, ¿no? De un lado tendríamos la formación universitaria, en donde creo que los planes de estudio se tienen que amoldar a lo que son las necesidades del mundo económico y la realidad empresarial. Por tanto, no se pueden hacer planes de estudio de acuerdo con los caprichos de los profesores, sino de acuerdo con la necesidad que hay en el mundo real, el que está extramuros de la universidad. Y luego también la formación profesional, porque yo creo que en España nos hemos dado de menos en cuanto a formación profesional y esto implica pues el mirar a otros países, por ejemplo a Alemania y a Suiza, en donde la mayor parte de la gente tiene formación profesional y no formación universitaria. Todo esto son retos desde mi punto de vista que tendrían que haberse afrontado a partir del mes de abril y con menos páginas de boletín oficial del Estado, más libertad económica y sobre todo de alguna manera promocionando todas las distintas zonas de España, es decir, procurando el poner en marcha unos planes de reconstrucción, de desarrollo económico, social, regional, que abarcaran a toda la España interior. Ahora tenemos la ventaja también de lo que sería el teletrabajo, que nos permite en definitiva pues el que uno puede estar en Castilla-La Mancha, en cualquier pueblo ahí precioso de Castilla-La Mancha y puede estar trabajando con el resto del mundo. Por tanto, ahí también en este aspecto hemos de decir el capítulo de telecomunicaciones que ha funcionado muy bien, gracias fundamentalmente a Telefónica. Creo que es de destacar porque no hemos pinchado, a diferencia de otros países, y hemos ido con una, digamos, una sobrecarga impresionante. Me he enrollado mucho, prácticamente, no sé si hasta aquí estaba ya el final, igual dicen ahora ya que no continúe más este tío, que nos ha soltado un rollazo aquí impresionante. Todo lo contrario, vamos todavía por la mitad de la entrevista, porque por el otro lado te queríamos también preguntar cuáles son esas amenazas a las que se podría enfrentar la economía española, ya que hay mucho optimismo sobre la recuperación, pero sí que podría haber pausas en el camino. Bueno, yo en principio creo que la economía española ha dado un paso atrás. Voy a ser muy optimista en este sentido y voy a decir que nos hemos retrotraído a lo que era el año 2016 en cuanto a Producto Interior Bruto. De hecho, prácticamente estamos ahora en 2020, al acabar 2020, con los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, 1.121.000 millones de euros. Estamos prácticamente al nivel de PIB del año 2016. Pero si yo fuera más pesimista, es decir, si dijera, hombre, pues ahora soy más cenicidad, pues igual estamos acercándonos al nivel del PIB del año 2008. Por tanto, quiero decir que el retroceso sería, en este caso, muy complicado. Me voy a quedar en el año 2016.
Esto quiere decir que hemos perdido 4 años de nuestra economía y por tanto vamos a necesitar tiempo para recuperar. Además, hemos de tener en cuenta que el 68% de lo que sería el modelo productivo español, de estructura económica, pasa por lo que es el sector servicios. Este es el sector más sensible precisamente en un momento como este, sobre todo con lo que comentaba antes, la industria social, y en consecuencia entiendo que en 2021 no nos vamos a recuperar. Ahora hablaré de la recuperación. En 2022 tampoco, en 2023 tampoco, y ya lo veo más hacia 2024 y diría que 2025. Por lo tanto, para mí el año de referencia es 2025 simplemente por una cuestión, porque hemos perdido 4 años, por tanto hemos de recuperarlo de 4 años, pero claro, ahora aquí nos están diciendo, no, es que la economía este año crecerá el no sé cuánto por ciento. Bueno, es igual que crezca el 5, el 6, el 7, pero nosotros caímos el 10,8% el año pasado, prácticamente el 11%, y por tanto ahora lo que crezca no es crecimiento, sino que es rebotar y recuperar una parte de la caída que hemos tenido. Por tanto, quiero decir que esto, siendo optimistas, vamos a tener pues una recuperación parcial de lo que hemos perdido, pero las perspectivas tanto del Banco de España como del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE son que el crecimiento de la economía a nivel mundial y de los países avanzados en el año 2022 va a ser menos fuerte que en el año 2021, por tanto perderá fuelle, y también en el año 2023, con lo cual hemos de pensar en unas tasas de crecimiento que van a ser bajas realmente y que no van a estar en condiciones de acelerar nuestra recuperación. Por tanto, las perspectivas en este sentido para mí son de hasta el año 2024-2025 no volveremos a ser felices en el sentido de volver otra vez a lo que sería la situación prepandémica. Pero también hay otro aspecto que me gustaría contemplar, que es el de la recuperación, ¿no? Una recuperación de la que yo creo que prácticamente hemos pasado revista a todo el abecedario, ¿no? Desde la A hasta la Z prácticamente están todas las letras, ¿no? Habidas y por haber. Pero cada vez más hay una congruencia en que la recuperación económica se da en forma de K, ¿no? Por tanto, cuando yo hablo de la K, siempre digo, de momento estamos en lo que es el trazo de la I latina, ¿no? Que es la primera el primer rasgo de la K, estamos en caída libre, todavía estamos en caída libre hasta que se me diga lo contrario. Ya sé que si ahora habla alguna autoridad va a decir que no, que todo funciona muy bien, que todo pinta muy bien y tal, pero yo conozco la calle, piso la calle, por tanto sé cómo está el patio, veo los locales cerrados, veo a la gente que está sin trabajo, veo a la gente en ERTES, etcétera, etcétera. Por tanto, otra cosa es que me digan, no, esto va a ir muy bien, ya veremos, no hay ningún problema. Y dentro de este aspecto, claro, nosotros tenemos aquí, digamos, esta sensibilidad que yo decía a lo que es, en definitiva, el sector servicios. Por tanto, nos va a costar muchísimo más recuperarnos y ahí es donde yo creo que de alguna forma pues nos sabe mal el no tener un sector industrial muy potente. De hecho, los países que han apostado por un sector industrial que constituye el eje vertebral de lo que sería su economía, como Alemania, como Irlanda, por ejemplo, y otros países como China o incluso Estados Unidos, están con un nivel de recuperación muy importante. El problema también es que ha habido muchos muertos en el camino, es decir, ha habido muchas víctimas, víctimas lamentablemente físicas, que, bueno, pues tienen todo nuestro recuerdo y todo el reconocimiento, pobrecitos, algunos amigos, todos hemos perdido alguna persona próxima a nosotros, pero luego también muchas víctimas económicas. Entonces, claro, a diferencia de lo que han hecho Alemania o Estados Unidos u otros países, que ha sido dar ayudas, o Reino Unido dar ayudas para que de esta forma las empresas se mantuvieran, aquí no se han dado ayudas, ¿no? Y por tanto, al no dar ayudas, bueno, se dice que se han dado ayudas, pero se han dado 4 duros de ayudas, evidentemente pues tenemos un problema de destrucción económica. Por tanto, va a ser mucho más difícil el volver a construir partiendo de una destrucción que no el decir, tenemos empresas en stand-by, tenemos empleo en stand-by, pero ahora ya hay normalidad y esto ya empieza a acelerar. Por tanto, ahí yo reprocho un poco la mala gestión que se ha hecho por parte de nuestras autoridades competentes. Otra cosa que te queríamos preguntar es, en los últimos 40 años en España solo ha sido capaz de tener superávit durante 3 años, que de hecho fue en los años comprendidos entre 2005 y 2007. ¿Crees que España logrará acabar con el déficit presupuestario en el futuro o el endeudamiento seguirá creciendo de forma progresiva? No, bueno, no, en este caso yo diría que la situación de superávit no se ha dado en las cuentas públicas desde hace muchos años. Prácticamente yo diría que con, lo voy a decir de esta manera, con José María Aznar acabó el superávit. Es decir, Aznar nos dejó en superávit
Aznar nos dejó con una deuda pública que era muy moderada, entró José Luis Rodríguez Zapatero. Los primeros años más o menos fueron bien, pero luego a partir del año 2008 se armó aquí la marimorena y empezamos a entrar en una senda totalmente deficitaria. En el año 2008 el déficit fue de 50.000 millones de euros, al año siguiente ya se dobló ese déficit y desde entonces acá, desde el año 2008 hasta el año 2020, hemos acumulado un déficit del orden de 950.000 millones de euros, que representa algo así como el 84% del PIB. Por tanto, la situación aquí de las finanzas públicas es, digamos, un lastre tremendo para nuestra recuperación, porque si, por ejemplo, tuviéramos unas finanzas públicas saneadas, que es lo que ocurre al día de hoy, a pesar de lo que ha sido el golpe de la pandemia en Alemania, en los países del norte de Europa, en los llamados halcones, que son esos países rigurosos en cuanto a lo que sería la disciplina fiscal, que son muy ortodoxos, que cierran cada año con superávit, que la deuda pública se mueve en unos niveles, por ejemplo, yo lo comento, ¿no?, habitualmente, en lo que sería Estonia, la deuda pública es del 8% del PIB, y tanto en Letonia como en Lituania está en el 35-36% del PIB, en Alemania en el 59% del PIB. Ahora se ha disparado al 70% del PIB, pero ahora hay una serie de países que tienen una deuda pública del 30-36%, como Suecia, Dinamarca. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos una deuda pública en estos momentos del 120%, y si yo ahora tomo en consideración lo que sería todos los pasivos en circulación, nos vamos prácticamente al 190%. Por lo tanto, quiere decir que esto es insoportable, incontrolable e impagable. Entonces, claro, el problema de la deuda pública es consecuencia del déficit, ¿no? Por tanto, como hemos gastado más de lo que hemos ingresado, entonces ahí yo creo que hay un tema clave, que es el control de las cuentas públicas y sobre todo el trabajar con un presupuesto base cero. Es decir, creo que de alguna manera tendría que llegar alguien alejado de lo que sería la clase política y estoy apostando por tecnócratas, entrar y decir, bueno, vamos a ver cuáles son los gastos necesarios para que el país funcione, ¿no? Son estos gastos necesarios para que el país funcione y en consecuencia lo que nosotros hacemos es, bueno, pues vamos a apretarnos el cinturón. Hombre, esto significa desmantelar estructuras, digamos, sobredimensionadas y sobre todo lo que sería mucha estructura de carácter de industria política. Bueno, pues simplemente hay que hacerlo y la gente que tenga que salir de aquí tiene que ponerse a trabajar, ¿no? Y a trabajar en lo que sería la economía real. Ese es el problema que nosotros tenemos, es un problema en que además no hay cuitas, no hay respeto a lo que sería el gasto público, que se va tirando, y ahí yo creo que falta un poco lo que sería una mentalidad económica por parte de nuestros gobernantes. Por tanto, la situación de las finanzas públicas españolas es muy preocupante y además yo creo que también es un poquito una bomba atómica, en el sentido de que nuestra economía está muy lastrada precisamente por los desajustes y desequilibrios de las finanzas públicas españolas. Y ya entrando en mercados financieros, hemos visto cómo las bolsas han recuperado la mayor parte de las pérdidas durante estos últimos 12 meses. De hecho, algunos índices como los principales de Wall Street, el DAX alemán, están en máximos históricos. ¿Ves posible riesgo de burbuja bursátil? Hombre, puede ser, hay determinados valores que yo creo que sí que están un poco sobredimensionados. No voy a mencionar ningún nombre, pero entiendo que hay empresas que realmente, cuando yo miro los balances y veo sus fondos propios y veo sus cuentas de resultados, tienen en bolsa una cotización que no se corresponde con lo que sería la realidad. Yo en ese sentido soy muy clásico, ¿no? Además, yo no soy un gran inversor en bolsa. Yo cuando compro en bolsa unas acciones igual las mantengo durante 30 o 40 años, ¿no? Por tanto, quiere decir que soy el inversor tradicional, que miro fundamentalmente el balance, la cuenta de resultados, el estilo de gestión de la empresa, cómo son los administradores. Si veo que, por ejemplo, los administradores van mucho en jet privado y tal, pues ya no me acaba de convencer la empresa. Si veo que van con una parafernalia de escoltas, séquitos de seguridad, etcétera, ya entonces tampoco me acaba de convencer la empresa. Y cuando veo que el presidente de una compañía, que es una compañía importante, es un tío normal y corriente que va con su coche, o máximo que va con un chofer, coño, entiendo que es un tío normal, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque realmente se acaba plasmando en lo que serían las cuentas de resultados, en lo que sería la estructura del balance. A mí me gustan empresas que estén debidamente capitalizadas o que sepan gestionar adecuadamente el apalancamiento, como Apple, que es un prototipo en ese sentido. Pero, en cualquier caso, creo que hay una serie de empresas
empresas que evidentemente debido a lo que ha sido el dinero fácil ocasionado por las políticas monetarias acomodaticias, ¿no? Pues evidentemente hay mucho dinero en los mercados y entonces la gente invierte, ¿no? Invierte aquí, invierte ahí, invierte en aquello que estima conveniente. Y entonces, claro, pues hay, digamos, un poco los bulos, ¿no? Aquello, no, mira esta empresa, la rentabilidad y tal, y vas y vas y tal. Y entonces cuando miras realmente lo que vale esta empresa y lo que cotiza esta empresa, pues hay una diferencia sustancial. Esto es lo que a mí realmente me preocupa, pero también diría que hay una serie de valores, una serie de empresas que están ahí encabezando lo que sería los rankings por capitalización bursátil, que son la mayoría de ellas empresas muy solventes, muy serias, que manejan muy bien sus cuentas de resultados, sus balances, que tienen las ideas claras, que saben estar. Y bueno, y ahí solo hay un pequeño detalle también que me gustaría a mí comentar. Seguramente nos falta un poquito en España de innovación a nivel empresarial. Es decir, si vamos a mirar ahora lo que sería la configuración de las grandes compañías españolas que cotizan en bolsa, prácticamente estamos hablando de lo mismo de hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y no hay, como se dice hoy, ¿no? En los mercados no hay nuevos players, ¿no? No hay nuevos jugadores. Por lo tanto, yo creo que aquí necesitaríamos un poco lo que sería una renovación, unos impulsos, una frescura, ¿no? A nivel empresarial. Esto conecta con lo que yo comentaba al principio, ¿no? Es decir, aquel tema de la innovación, de la investigación, del desarrollo, de las nuevas tecnologías. Y entonces, claro, también nuestra bolsa no ha podido ir al ritmo que han ido otras bolsas porque está como muy concentrada en lo que sería la banca de un lado. La banca es un sector que está sufriendo, aunque quiero destacar que la banca ha sido el ángel de la guarda en estos tiempos de pandemia. Si no hubiera sido por la banca, todos estaríamos muertos. Y luego también porque dependemos en gran manera de lo que sería, digamos, en el IBEX, sin ir más lejos, de empresas vinculadas con el tema de turismo, con el tema, por tanto, de movilidad, con el tema, bueno, por tanto, de lo que sería transporte aéreo y todo esto, y el sector hotelero, y todo esto nos está influyendo, ¿no? Ahora, esto también tiene una parte positiva. En el momento en el que cambie un poco la política monetaria, la banca va a repuntar de todas, y luego también en el momento en el que vuelva a la normalidad, estos valores que ahora están un poco tocaditos, pues evidentemente se van a recuperar. Y también queríamos hablar sobre la preocupación que está habiendo entre los inversores sobre el repunte de los precios. En el caso de que siguiéramos sufriendo esas fuertes presiones de inflación, ¿qué alternativas crees que podrían tener los inversores? A ver, yo creo que en estos momentos, más que hablar de una inflación, lo que se está dando es una reflación. Por tanto, creo que ahí tendríamos que tener las ideas claras. Por parte de los bancos centrales y de los grandes organismos internacionales, se ve que efectivamente tanto dinero puede facilitar lo que sería, sobre todo en Estados Unidos, porque hablamos un poco como en la referencia de Estados Unidos. En Estados Unidos hay que tener en cuenta la política monetaria muy acomodaticia que la Reserva Federal ha ido poniendo en marcha, pero también los distintos estímulos que se han dado, ¿no? Estímulos que los dio primero Donald Trump, luego los ha dado Joe Biden, y entonces, en definitiva, se ha puesto dinero en el bolsillo de las familias. Es decir, las familias tienen dinero, las empresas tienen dinero para gastar, para gastar. Esto es, en definitiva, con cargo a lo que sería el déficit público, es decir, mayor gasto público, pero lo importante es que la demanda siga. Entonces, claro, ahí nos encontramos con que el dinero que yo tomo prestado es muy barato, y luego, en segundo lugar, que además el gobierno me da dinero para que yo lo gaste, con lo cual hay una inflación. Ahora bien, yo diría que esta inflación no va a ser una inflación, por decirlo de esta manera, estructural, sino que va a ser una inflación como circunstancial. Pero, de hecho, más que verlo como una inflación, yo entiendo que esto es una reflación, es decir, se ponen una serie de recursos, de dinero, de estímulos, fundamentalmente para evitar lo que sería la deflación. Es decir, la deflación sería más preocupante en este sentido, las bajadas de precios, sobre todo cuando uno está endeudado, lo que ahí tendría la bola de deuda, y por tanto yo entiendo que en estos momentos se está actuando más como reflación. Ahora vamos a suponer ya que esta etapa de reflación acaba a lo largo de este año y que de verdad se produce inflación. Evidentemente las cosas van a cambiar. Ahí sí que hay un riesgo muy importante, que es que podría adaptarse la política monetaria, la política financiera, y que nos encontráramos con un repunte de los tipos de interés y, por tanto, bueno, un repunte de los tipos de interés, que los tipos de interés, en vez de estar en el cero baratero, pues empezarán a estar en algo. Y claro, aquí el problema que hay es aquel que tiene una gran deuda. Por ejemplo, es muy curioso
Yo lo comentaba, bueno, en un artículo que voy a publicar, lo explico. Es muy curioso al ver el gasto público español, cómo los intereses de la deuda, que en 2019 fueron de 28.000 millones de euros, ahora, con más deuda pública, son 25.000 millones de euros. Por tanto, no es que aquí tengamos un gran director financiero en lo que sería el gobierno español, sino que precisamente los tipos de interés han ido a la baja, y al ir los tipos de interés a la baja, eso ha provocado pues tener menor carga financiera. Pero claro, ahora yo, y que es la reflexión que hago, ¿no? ¿Y qué pasa si además de haber incrementado tanto el endeudamiento, los tipos de interés, en vez de ir a la baja y de estar planos, empiezan a subir? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que realmente vamos a tener aquí que apechugar con lo que sería una mochila muy importante. Por tanto, yo diría que de momento me da la impresión que el año 2021 será tranquilo en cuanto a tipos de interés, y que en 2022, según vaya la recuperación económica, las cosas pueden pintar distinto. Pero también me gustaría hacer una precisión. Una cosa es, como decía antes, Estados Unidos, y la otra es Europa. En Estados Unidos se han tomado una serie de medidas muy positivas para que la recuperación económica sea una realidad, y de hecho ya está apuntando el crecimiento de la economía norteamericana este año a más del 6%, quizás un 7%, teniendo en cuenta que el año pasado cayó el 3,5%. Por tanto, quiere decir que la economía norteamericana, estadounidense, no solo recupera lo perdido, sino que además crece. Esto no pasa en Europa, ¿eh? En Europa hemos tenido una caída, y la recuperación de este año no permite absorber lo del año pasado. Y el caso de China es distinto, porque los chinos están viendo que hay mucho dinero fácil en Occidente, están viendo que aquí se está produciendo una bola tremenda de deuda, y están viendo que aquí puede haber lo que sería un pedillo económico financiero. Y por tanto, los chinos te dicen: oye, vamos nosotros, con sus políticas monetarias que son peculiares, en este sentido, vamos a subir los tipos de interés, más que nada para evitar que aquí la gente se vaya endeudando peligrosamente. Y ya por último, dos preguntas que estamos haciendo a todos los entrevistados. ¿Cómo ves el futuro económico en nuestro país durante los próximos meses y qué consejo darías a los inversores en este momento? Bueno, a los inversores yo diría tomar posiciones, y depende de en qué sectores. Por ejemplo, hay el inversor que va a la defensiva, por tanto, en este caso tienes que estar con lo que sería, digamos, valores acíclicos, fundamentalmente con empresas de esas que siempre mantienen el tono. La empresa que siempre mantiene el tono es la que tiene los ingresos recurrentes, el cash flow recurrente, que su actividad no depende de lo que serían los vaivenes de la crisis o de la no crisis, y por tanto tenemos aquí una serie de empresas, muchas de ellas vinculadas con el sector energético, ¿no? Y con los servicios inherentes al sector energético, que son en ese aspecto muy buenas. Hay el inversor que querrá tomar más riesgo, el inversor que querrá, bueno, realmente apostar por un futuro. Entonces yo le diría que tiene que tomar posiciones, pero si alguien tiene dinero y sobre todo tiene espíritu emprendedor, le diría que es el momento también de poner en marcha algunas iniciativas en España que sean de carácter empresarial, y por lo tanto sobre todo en lo que sería el nuevo orden económico, ¿no? Este nuevo orden económico que apunta cada vez más a la tecnología y también hacia lo que sería el mundo industrial, y fundamentalmente, si en España no hay, lamentablemente, valores aceptables en los que invertir, pues tienes que buscar otros horizontes, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente la bolsa norteamericana, que para nosotros, o Wall Street, que para nosotros era desconocido hace unos años, pues ahora evidentemente forma parte de nuestra cartera, ¿no? Y por tanto tienes que ver qué valores son aquellos que pueden ir subiendo, cómo pueden subir, que además haya sostenibilidad en lo que son los distintos crecimientos. Pero bueno, aquí en España habrá que ver. También hay un problema, me da la impresión, y es que no tenemos ni un régimen fiscal ni un régimen regulador que sea lo suficientemente atractivo como para captar lo que sería inversiones en España, ¿no? Por tanto, creo que habría que planteárselo también, porque una cosa es el afán de recaudar y recaudar más y recaudar más, pero también yo creo que es importante un poquito el pensar en lo que sería la calidad de la recaudación, ¿no? Por tanto, yo ahora puedo decir, voy a apretar impuestos aquí a todo el mundo, vale, bueno, vas a recaudar un año más, pero luego la gente se va a ir. Por tanto, yo creo que en ese aspecto tendríamos que mirar a Irlanda, ¿no? Irlanda para mí es un país que realmente me encanta y que además funciona muy bien, y por cierto la recaudación tanto por IRPF está igualada prácticamente
prácticamente con la que hay en España, con una ley de impuesto sobre la renta que son 4 páginas, y luego la ley del impuesto sobre sociedades, o el impuesto sobre sociedades de Irlanda, a la que se acusa de dumping fiscal. Simplemente recordar que en Irlanda se recauda más en porcentaje sobre el PIB de impuestos sobre sociedades que en España, el 3,7 versus el 2,7 aquí, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que muchas veces favorece muchísimo más, digamos, el tener ahí lo que sería un marco muy fácil, muy confortable para que las empresas, para que los inversores se encuentren a gusto, y esto facilita evidentemente que la economía vaya hacia adelante. Irlanda ha doblado su PIB desde el año 2013 hasta ahora, tiene una tasa de paro del 5,8% y es un país que tiene una renta per cápita de 70.000 euros, cuando en España la estamos disminuyendo a 24.000 euros, ¿no? Por tanto, quiero decir, hay que mirar a Irlanda.